stay out too late. Nothing in my brain. That's what people say. That's what people say. I go on too many dates. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a otro programa de Hablemos y punto. Me presento, yo soy Paulina Rodríguez y me encuentras en mis redes sociales como Paulina Rodríguez. Hola, yo soy Andrés García y me puedes encontrar en mis redes sociales como Andrés García o Fitness Andrés García. Hola a todos, yo soy Lizzy Peña y puedes encontrarme como LizzyPG en Facebook e Instagram. Hola a todos, yo soy María José y me encuentran en mis redes sociales como Marico Arce. Bueno, pues muchísimas gracias por estar en otro nuevo programa. Con estos días lluviosos, ricos y frescos que hemos tenido últimamente, de pronto nos surgió la inquietud de hablar de un tema muy importante y que nos conmueve sentimentalmente. Vamos a hablar de los miedos, de los temores y de las alegrías. Sí, de estos sentimientos o de estas emociones tan importantes que de pronto a veces vivimos a flor de piel, ¿verdad? Pero qué mejor que comenzar con una introducción aquí con nuestro psicólogo, que nos explique un poquito la diferencia entre qué es un temor y qué es un miedo, porque a veces de pronto pudiéramos confundirlos o creer que son lo mismo, pero no es así. Te escuchamos, Andrés. Sí, pues bueno, miren, un temor como tal es como la sospecha de que algo puede como ocurrir. Por ejemplo, supongamos que ahorita nos vamos al tema de moda ahorita, que es la pandemia, el coronavirus. Por ejemplo, un temor sería el temor a enfermarme. Entonces, temo enfermarme, por lo tanto me encierro en mi casa. Y el miedo sería a la muerte, que esto lo provoca. ¿Me explico? Esa es como la diferencia. O sea, el temor es como la sospecha de que, por ejemplo, sospecho que algo puede ocurrir, entonces eso es mi temor. Entonces el miedo es lo que ya ocurrió en realidad. O sea, el temor es como las posibilidades que podrían ocasionar, ¿sí? Okay. O entonces el temor también es como un estado de alerta. Ajá. De estar como alerta. Exacto. A lo que pueda suceder, ¿verdad? Que incluso también a veces, por ejemplo, el temor también como tal sí nos puede como favorecer hasta un cierto punto, porque también pues obviamente nos previene del peligro. Claro, Entonces siempre todos así, hay veces que en lo personal podemos tener un cierto grado de temor. ¿Para qué? Para prevenir cierto peligro, ¿no? Entonces sí es bueno también tener un cierto grado de temor. El temor podría ser como lo que nuestros sentidos nos alertan un poquito. Igual incluso es también parte de las emociones de todos los seres humanos. Claro. Bueno, de hecho hay muchas áreas en las que podemos sentir tanto miedos como temores. No sé, tan solo temor en el área laboral, de pronto cuando tememos que podamos perder nuestro trabajo, ¿no? No sé, si hicimos algún reporte mal, si quizá no cumplimos en tiempo, o si nos enfermamos y estamos varios días en casa, de pronto surge como ese temor a ver si no me despiden, o sea, aunque no quiera, pero estoy faltando por salud, a ver si no me despiden. Es como la alerta de... Cuando llegas tarde. Ajá, exacto, cuando ya varias veces que llegas tarde dices... corro el riesgo de que me despidan, ese temor, ¿verdad? Ok, y entonces un miedo, estaríamos hablando de, por ejemplo, a algún animal de pronto que a veces le tenemos miedo. Yo le tengo muchísimo miedo a las ratas. Por ejemplo, miren también, ahí existe como más la fobia. O sea, eso es como más la fobia. O sea, es otra cosa. La fobia también, si hablamos de psicología, la fobia ya es algo más psicológico. O sea, la fobia sí se puede como dialogar como en un trastorno. O sea, porque por ejemplo, no sé si hayan escuchado de Skinner. Skinner era un famoso psicólogo que era como de acondicionamiento. Él trataba como de todo lo que tiene que ver con el acondicionamiento. Entonces haz de cuenta que él, por ejemplo, también, sí, por ejemplo, él hizo una vez un estudio con un niño que no le tenía miedo a las ratas. O sea, si el niño le arrimabas una rata al niño, pues no le causaba absolutamente nada. Pero cuando se le mostraba, hacía un ruido como muy feo, o sea, un ruido que sí le causaba al niño como un cierto susto. ¿Me explico? Entonces el niño lo empezó como a asociar, entonces ya al momento de mostrarle como al animal, a la rata, ya le daba miedo. Entonces eso provoca en el niño ya una cierta hasta fobia hacia los ratones. Y por ejemplo, yo que nunca he tenido una mala experiencia en el mar, se podría decir, pero sin embargo me da miedo el mar, o sea, ahí cómo podría ser, o tal vez viste algo. No sé, desde que era chica, o sea, yo no conozco a nadie que se haya ahogado en el mar. No me da miedo ahogarme como tal, sino eso como de, no sé, la inmensidad del mar. Sí, de que está súper profundo, yo no sé qué hay abajo, eso me da
pero terror, pánico, y eso hace que yo no me meta al mar, me da miedo. Como Entonces, miedo a lo desconocido dentro del pues mar. sí, ajá, de que no sé qué hay abajo de mí, puede salir un tiburón de fondo y me puede comer, cosas así. Y yo Ajá, nunca he sí, visto sí, sí. un caso así Pero de tal vez, cerca. o sea, lo has escuchado, viste alguna película, porque sabes que hay tiburones. Pues sí, puede O sea, ser. tal vez, yo igual, yo me meto así hasta aquí, nada más, al mar, porque me da miedo que me salga un animal que me... Ay, no, qué horror. Sí, es que incluso hay miedos que, por ejemplo, hay miedos que a lo mejor no específicamente los experimentamos, pero si otra persona ya los experimentó o ya te lo mostró o ya tú lo aprendes, entonces es como un aprendizaje previo que tú ya tienes, entonces ya por ende a todo lo asocias, entonces ya sabes que eso provoca miedo, pero no necesariamente te ocurrió a ti, sino claro. que ya. Por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, hay niños que no le tienen miedo como a los payasos, ya ven que hay muchos niños que le tienen Sí, sí. pero las películas de terror, de payasos, No, sí, sí, ciertas sí. cosas que ya provocan que el niño tenga miedo a los payasos, aunque no son malos los payasos. Claro. De hecho, ahorita mencionas algo que es sumamente importante y que no podemos descartar. Es las películas, la televisión, es decir, los medios de comunicación. En cierto modo también tienen que ver tanto los medios, tanto la programación que vemos en televisión. ¿Por qué? Porque de pronto las películas de tiburón y todo eso que veíamos, que son noventeras, que veíamos cuando estábamos niños, Sí, como la del payaso, eso, Ajá. o la de Chucky, etcétera. O sea, tantas películas de terror que de pronto no crees y ves el muñeco, por ejemplo, si vieras físicamente al muñeco, yo siento que a la mayoría de los que somos noventeros nos daría miedo, ¿no? Como de... Pues, ay, qué horror. Sí. Ajá, sí, ¿por qué? Porque la misma película, el mismo sonido, todo lo que es la trama y demás, Lo asocio. te va llevando a que le tengas miedo y a que sea un miedo realmente. Entonces, por eso yo creo que muchos niños, hasta solo cuando ven el payaso de McDonald's, lo asocian con It o eso, ajá, ¿verdad? Y bueno, siempre los miedos como que se van modificando conforme Sí, vas sí, creciendo. Porque, Claro. por ejemplo, ahorita ya supongamos que a nosotros nos ponen a Chucky, ya no nos da miedo Chucky. O sea, ya no. Pero, Puede que alguien sí. ajá. Pero, por ejemplo, ahorita ya le tenemos miedo pues a otras cosas, ¿no? Más reales, a algunas cosas que en lo personal pues cada quien, ¿no? Le tenemos miedo a algo. Entonces siento que los miedos se modifican de acuerdo también a la edad. Se va Claro. modificando el miedo. Y a las experiencias que vas teniendo. Sí, a Así tus es. circunstancias también, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita que ya tengo mucho miedo a todo lo que refiere a los niños, y pues hace unos años atrás, pues, así de que... ¿Cómo que no? Pues así de que, no sé, que se caiga y se rompa algo, Ya. que se caiga de la cama y caiga mal. O sea, eso es un... Bueno, eso es temor, ¿verdad? Más bien. Ajá, que eso, pues, eso no ocurría hace El unos temor años. como mamá, Ajá, sí, de tu exactamente, figura sí. materna que le tienes. Y por ejemplo, Marijo, tú como blogger en el tema de lo paranormal y de este tipo de situaciones, ¿no te da miedo? Por ejemplo, digo, si habláramos de historias de terror y demás, ¿no? O algo por el estilo, o si escucharan de pronto sonidos, se supone que nada más estamos aquí nosotros. Creo que a veces lo más lógico o lo que hacemos la mayoría es... ¿Escuchaste? Ajá. El ruido, ¿no? Sí, a ver, se ¿escuchaste? supone que estamos solos, o si la puerta se escucha y se cierra así como de, a ver, y ya surge el miedo de, ¿está alguien más? ¿De qué está pasando? Entonces, ¿tú no sentirías miedo? No, yo ya me acostumbré y ay, a mí me encanta. Cada que pasa una cosa así, ay, qué padre, vamos a ver si se ve algo o cosas así. O sea, realmente has experimentado Sí, situaciones sí, paranormales. desde que nací. ¿En serio? Sí, de hecho mi mamá me comentaba que solo vivíamos mi mamá y yo en nuestra casa y Ajá. yo aparecía en lados diferentes cuando era un bebé de un mes, o sea, me movían. Y eso pasó con mis otras dos hermanas Qué y pues padre. no, es algo que te acostumbras Wow. y No, ya. bueno. A mí me gusta irme a meter a los cementerios y cosas así. Sí. No inventes, que ha No. sido como lo más extremo que te ha pasado y que dices, bueno, esto si lo cuento no lo podrán creer, pero a mí en absoluto me da miedo. Ay, pues una situación así que me haya causado... Bueno, una vez me acuerdo que teníamos una pijamada con mis demás primos y todos, pues ya saben, el mitote nos quedamos en el mismo cuarto. Claro. Y yo tenía un primito que me estaba molestando, o sea, que yo estaba como en un rinconcito, en un sleeping y me acuerdo que se asomaba y yo le decía, ya, déjame en paz. Entonces ya como que pasó un rato y yo me dormí y yo abrí los ojos y yo vi una figura ahí como que agachada conmigo. Entonces yo con los pies decía, ya, quítate, o sea, yo pensando que era mi primo, pero no le di a nada. Y yo vi que esa cosita se paró y se subió como que se trepó así bien raro a la cama de mis hermanas, pero era una sombra, o sea, yo nada más vi que la sombra se paró y se fue. Y yo, pues se cambiaron de cama, yo no sé por qué pensé y pues ya me volví a dormir. Al día siguiente yo desperté y estaban en los mismos lugares de cuando yo me dormí. Y le dije, oye, ¿por qué te paraste? ¿Me estabas molestando en la noche? No, yo no me desperté para nada. Y yo así, pues con razón yo pateaba y no le daba nada, pues porque no era mi primo. Pero eso pasó muchas veces, entonces...
Sí, no, qué increíble. ¿Alguna historia que ustedes nos platiquen de algo que se hayan sentido Cero para miedo? nunca, pero... ¿No te ha pasado nada? Nunca me ha pasado nada de eso, gracias a Dios. Bueno, una vez, pero dicen que no es cierto, ¿no? Que sientes que se te sube el muerto, que pues que no te puedes parar y que sientes que estás despierta y te quieres parar y como que algo no te deja. Solo una vez sentí eso, pero realmente nunca. Pero no es como paranormal como tal, es porque tu mente está Sí, despierta sí, y tú cuando eso, cuando pues, dices, Ajá, Sí, pero sí, sí. yo en ese momento creía que alguien estaba arriba de mí. O sea, Ujú. me dio muchísimo Sí, sí, sí. miedo, sentía que ni siquiera no podía hablar. Yo quería gritarle a mi mamá así de, pero no podía. Pero nunca me ha pasado nada. ¿Y a Qué ti? bueno, y a ti. A mí la verdad tampoco nunca me ha pasado así como que algo paranormal, nunca, pero yo tengo diferentes miedos, o sea, tengo otras cosas distintas. Por ejemplo, yo le tengo mucho miedo a la naturaleza. O sea, a mí la naturaleza me da mucho miedo. Por ejemplo, los tornados, Ah, ya. los tsunamis, O sea, desastres naturales. Desastres naturales, sí. No como tal una Porque flor o algo así. no, o sea, desastres naturales. Pues es naturaleza al final de cuentas, porque, bueno, a mí me da mucho miedo porque siento como que es esta la única que no se le puede como detener Sí, como claro. tal. Así es, sí. Entonces, sí le tengo miedo. Sí, yo también. Por más inventos, por más avances que pueda hacer el Sí. hombre, o sea, nos hemos dado cuenta de Si que la nos llega. naturaleza es poderosa. Sí, poderosa. exacto. De hecho, yo sí les comparto así muy en breve una experiencia que tuve cuando era entre niña y adolescente. Yo creo que tendrá como algunos 11, 12 años, que hicimos también una pijamada con unas vecinitas. Estábamos en la casa de mi vecina, es como un cuarto que está en la entrada a un lado de la cochera, y pues todas ahí jugando y demás. Entonces recuerdo que estábamos sentadas y precisamente apenas íbamos a comenzar a platicar historias de terror típicas Sí, en las sí, pijamadas. sí. Ay, a platicar historias de terror. Ajá. Ajá, apenas nos estábamos sentando cuando, vamos a platicar cosas así como misteriosas o por el estilo. En eso escuchamos, es una calle larga donde yo vivía de niña y tiene una subida muy prolongada, entonces escuchamos a lo lejos un caballo galopeando. O sea, se escuchaba claramente cómo iba, pero como a toda velocidad, sí, pero galopeando. Y se escuchaba que se iba acercando y se iba acercando a nosotros. Y obviamente pues está pavimentada la calle, se escuchaba muy claro. Justo cuando llega enfrente, o sea, se escuchaba muy cerca, como que iba pasando ya por enfrente de la casa de mi vecinita. Ahí se paró, ahí se dejó de escuchar, todas escuchamos lo mismo, o sea, no es que yo lo haya escuchado, Ujú. éramos como 5 niñas y todas lo escuchamos y estábamos nada más viéndonos o sea, se paró aquí enfrente. Entonces, en ese tiempo, probablemente jinetes en cabeza, no lo sé, nos dio muchísimo miedo y lo que más nos aterrorizó fue que de pronto escuchamos en el techo cadenas, se escuchaban cadenas. Ellos tenían un perro en la azotea, pero no estaba amarrado, tenía su casita, pero nunca lo tenían encadenado. Entonces escuchaba como una cadena, como si la fueran arrastrando nosotras. No, o sea, lo recuerdo y se me pone, o sea, la piel chinita. Entonces, Ay, qué padre. José. Recuerdo que ya no contamos nada, simplemente lo que hicimos fue Vamos a ver. apagamos la luz, todas nos metimos abajo de la cobija, estábamos temblando, así nos quedamos dormidas, así como nos acostamos hechas bolita, amaneció y así estábamos, nos quedamos como muy tensas. Y así amaneció, como que por el mismo miedo, yo por el cansancio que ya teníamos, nos quedamos dormidas, pero fue todo y se acabó la pijamada. Y realmente sí sentí mucho miedo, yo sí sentí mucho miedo ahí. Sí, yo creo que también si yo viviera algo como María José, me quedaría paralizada. Sí, mucha gente dice, ay, ¿cómo viven ahí todavía? Y yo, ¿a dónde nos vamos? O sea, esto ha pasado siempre ahí. Claro. Y de hecho, nos hemos fijado que no es el lugar, somos nosotros. Porque nosotros somos de San Luis Potosí, allá pasaba, aquí pasa, casas así. Alguien lo sigue. Ah, ok. Alguien nos sigue. Ajá. Pero de ahí es tu trabajo. Sí, yo feliz. Así que qué bueno. De eso vives. Sí. Qué yo, padre. yo he contado las experiencias desde que estaba chica y pues bien. Qué Y bueno. yo- Les agradezco que me sigan. Y bueno, entonces A ver, en ¿qué más? contraste encontramos entonces también las alegrías, ¿no? Así como hay los temores, los miedos que de pronto pues nos hacen sentir como arrinconados o paralizados, ajá, de cierto modo, también existen las alegrías, ¿no? Algo que pues yo creo que también todos lo hemos vivido Sí. y que es lo favorito, es mi emoción favorita. Claro. El sentir alegría, digo, no porque el miedo o las otras emociones no sean también importantes, pero la alegría es como cuando más detona lo positivo de ti, ¿no? Hasta lo detallista, lo amoroso, Sí, lo sí, happy, sale lo todo. mejor de tu mejor nosotros. Sí, versión, ¿no? exactamente. Tu mejor tú. Claro, así ¿Cuál es. sería tu alegría o algo así que... Hay algo que me dé mucha alegría, convivir con mi familia. Eso me hace muy feliz, no sé, como el sentirme realizada, el sentirme única, a mí me hace sentir feliz.
considero, y dicen que uno no valora la felicidad hasta que primero estás triste, Sí. o estás deprimido, o estás enojado, o estás asustado, y después te sientes feliz. Pero sí lo he comprobado ya en muchas etapas de mi vida, que he experimentado muy fuerte todas estas emociones, y cuando estoy contenta digo, este es mi momento. O sea, ya sea porque estoy en una reunión con mis amigos, con mi novio, no sé si estoy viendo una película que me gusta, no sé, estoy visitando un pueblo que me guste mucho, no sé, digo, tengo que disfrutarlo porque no va a durar por siempre. O sea, sé que esto quizá en 2-3 horas ya no voy a estar aquí, yo voy a estar de regreso a mi casa durmiendo y ya habrá pasado. Entonces me enfoco como mucho en el momento y es cuando más disfruto como de la alegría. Sí, y aparte lo puedes experimentar en pequeñas cosas, como dices, estoy viendo una película, o sea, también no es como que, ay, me tengo que ir de viaje a París para sentirme feliz. Así es. Por ejemplo, a mí incluso hasta una comida que me gusta mucho y que la estoy comiendo, ay, soy bien feliz. Sí, a mí me encanta comer. Porque, o sea, como dices, o sea, incluso la felicidad, o sea, aparece en cualquier cosa, o sea, sí, en cualquier cosa. Entonces a mí, por ejemplo, sí, en alguna comida o así, o estar con mis amigos, con mi familia, o hasta, por ejemplo, yo en lo personal también, cuando, por ejemplo, me pongo como una meta y la cumplo, es como la mejor satisfacción. Sí, la verdad. Por ejemplo, a mí, que me encanta también el baile y disfruto mucho hacerlo, cuando tengo un evento que yo preparé posteriormente, o sea, que hice las coreografías, que las monté, que ensayé, que todo eso, cuando me presento o se presenta mi grupo, para mí es como de wow, o sea, refleja mi trabajo, mi esfuerzo y todo, entonces me encanta. Pasión, ¿no? Me encanta y me hace sentir muy feliz. Fíjate, me hiciste recordar algo también importante para mí como maestra. Una de las cosas que me da mucha alegría es, por ejemplo, cuando mis alumnos egresan y de pronto me los encuentro en la calle y me saludan muy contentos. Adiós, maestra, o adiós, licenciada. Eso da mucho gusto, ¿sabes? Recuerden con cariño. Sí, eso me hace sentir alegría. Sí, claro. Y que ves como el proceso de ellos, claro, y cómo han logrado también, y que tú les dices cierta, pusiste como tu granito de arena en su formación y todo eso. Sí, a mí también me pasa mucho. Por ejemplo, yo hoy por fin pude maquillar, después de, ¿cuántos días llevamos? 80 días, no sé. Sí, ya como 90. Pero no, de verdad, de hecho, pues maquillé a una chava así súper bonita. Lo pueden ver en mis historias. Y de verdad dije, ¿cómo? ¿Todavía sabré maquillar? Sí. Y de verdad me encantó. Desde que llegué, prendí todas las luces, empecé a sacar mis cosas. O sea, es algo que disfruto muchísimo. Sí. Maquillarme también, pero más maquillar porque las veo cuando dicen, ¡ay, me encanta! O sea, eso me encanta. Cuando dicen, ¡ay, me encantó! Sí, wow. Es como que digo, ay, pues sí logré pues lo que quería, ¿no? Que ellas se sientan mucho más bonitas, mucho más felices o satisfechas. También lo que me hace muy feliz es bailar. ¿Tienes que dar clases algún día? Claro, Me encanta, de verdad me encanta bailar. Y si un día voy a alguna fiesta X y ponen música, soy de las de que desde que llego hasta que me voy estoy bailando. Y es algo que también así disfruto mucho. Y la comida también, o sea, me hace muy feliz comer. Sí. Muy feliz. ¿Y qué trabajo? Pues yo podría decir que igual que Andrés, cuando llego a alguna meta o también cuando yo me siento como independiente, así como que pasa algo que digo, ay, soy bien independiente, no sé por qué, eso me causa mucha felicidad. Yo digo, ay, qué padre, o sea, puedo resolver mis cosas yo sola. De hecho me causa hasta cierto punto una frustración meterme a situaciones que sé que necesito de alguien más para salir, o sea, me gusta yo resolver mis cosas yo sola. Y cuando eso pasa, yo me quedo, o sea, como satisfacción personal, ¿se podría decir? Tu trabajo. Incluso fíjense que no sé si han visto una imagen que aparece a veces en las redes sociales que dice, donde seas feliz, ahí es. Exacto. Entonces, a mí esa imagen me gusta mucho porque es completamente cierto. Incluso cuando también un trabajo, o sea, en tu trabajo, cuando eres feliz haciendo lo que te gusta y cuando eres feliz trabajando, incluso ni siquiera es trabajo. O sea, exactamente. lo disfrutas demasiado, como dices, o sea, volví a maquillar, me sentí completamente feliz de maquillar y todo eso, o sea, incluso ni lo ves como trabajo, o sea, porque te sientes contenta de que estás haciendo lo que te gusta. Y lo puedes hacer por mucho tiempo, o sea, yo puedo hasta 2 horas durar ahí maquillando a alguien. Yo sé que, o sea, no tardo todo ese tiempo porque la gente tiene prisa, se cansa de estar en una posición, pero yo podría quedarme ahí. Sí, increíble. Parte de la magia, digo, de hacer pues lo que nos gusta, ¿no? De disfrutar, como mencionas, sí, eso es sumamente importante. ¿Cuántas veces no nos ha pasado, y a la mayoría,
que estamos de pronto en una fuente de empleo que decimos, tengo que ir a trabajar, o sea, me levanto porque necesito el dinero y porque tengo que sacar a mi familia adelante, no porque disfrute lo que estoy haciendo. Entonces sí, de pronto sería importante que valoremos las cosas que sí nos dan alegría y las que no. Y poco a poco también irlas desechando, porque solo se vive una vez. Y digo, para no disfrutarlo al máximo, para no experimentar, estamos a prueba y error, para eso es la vida. Entonces, de pronto sí hay que ser aventados y explorar como nuevas cosas. Y si ¿verdad? te equivocas no pasa nada. Exacto, te levantas y adelante. Pero bueno, esto fue todo Ay, qué bonito por el tema. día de hoy. Sí, fue muy padre. Yo lo disfruté mucho Yo y sentí también. mucha alegría, Se me por fue cierto. muy rápido. Sí, Todavía también a no mí. nos queremos ir. No nos queremos ir, pero ya se nos está acabando el Ok. tiempo, así que pues, bueno, en un próximo programa aquí nos vemos igual con muchísimo cariño. Gracias por habernos acompañado. Espero que este tema también los haya ustedes hecho, pues, pensar, analizarse y demás, y disfrutar más del momento, ser mucho más felices. ¿Sale? Bueno, nos vemos hasta el siguiente programa. Muchas gracias por acompañarnos. Adiós. Y síganos a Bye. través de IFC TV. Hasta la próxima. Bye.